Hoy, el curso político arranca con la solemnidad de siempre y con una declaración de intenciones que suena más a desafío que a promesa. Pedro Sánchez ha subido al atril con el gesto ensayado y el verbo afilado para decir, sin matices, que resistirá hasta el final. Promete agotar la legislatura, presentar los presupuestos de 2026 y recordar a la oposición que las elecciones llegarán en 2027, ni un día antes. Su mensaje se repite como un mantra. Cada votación será un pulso, cada sesión parlamentaria una batalla, y cada conferencia de prensa una oportunidad para acusar al PP de pedir adelanto tras adelanto. En menos de 30 segundos ya conocemos el tono de la campaña que se desplegará en los próximos meses. La escena política, sin embargo, no es solo retórica. España observa un ejecutivo que sobrevive voto a voto en un Congreso fragmentado, rodeado de frentes judiciales y de salidas incómodas dentro de su propio partido. Sánchez ha hecho de la resistencia su marca personal, una mezcla de férrea voluntad y cálculo parlamentario que le permitió llegar a la Moncloa en 2018 tras la primera moción de censura de la democracia. Desde entonces, su presidencia se ha sostenido con una aritmética compleja, con pactos que a veces parecen imposibles y mayorías que cambian como el viento. Esa es la realidad que subyace a su discurso épico. La política de hoy no es solo declarativa, es numérica, minuto a minuto y voto a voto. Y aquí surge una pregunta incómoda que nadie pronuncia del todo. ¿Qué queda del poder cuando el poder se pierde? La experiencia histórica nos enseña que todo presidente, por muy tozudo que sea en su resistencia, termina marchándose. Pero en España, aunque se vaya el cargo, no siempre se va la moqueta. Existe un sistema de protección que convierte la salida en una transición blanda, un estatuto de los expresidentes aprobado en 1992 que dibuja un retiro cómodo y muy distinto del de cualquier ciudadano corriente. Este estatuto no es un simple trámite administrativo, es una promesa de continuidad en privilegios y atenciones. El jefe del Ejecutivo, llegado el día, conservará el título honorífico de presidente para siempre. Aunque la memoria colectiva lo asocie con la cesta de la compra disparada, con las geometrías variables de sus mayorías o con los pactos que sostuvieron su gobierno, en los actos oficiales seguirá ocupando un lugar preferente, protegido por el protocolo y la precedencia. La dimensión simbólica de ese reconocimiento es poderosa. El legado se mide muchas veces en quién se sienta en primera fila y quién debe esperar en la segunda. Pero hay más que símbolos, y ahí es donde la polémica se enciende. En lo económico, la salida tampoco es despreciable. Al abandonar la Moncloa, el expresidente tendrá derecho, durante 2 años, a una indemnización equivalente al 80% de su salario como presidente del gobierno. Si la retribución anual se sitúa en 107.037 euros con 54 céntimos, la compensación rondaría los 85.630 euros brutos al año. Es una paga temporal, explícitamente incompatible con cualquier otro ingreso público o privado, y sin embargo en la práctica pocos expresidentes renuncian a ella. Además, aunque esta prestación económica tenga fecha de caducidad, el resto de beneficios asociados al cargo suelen permanecer intactos. Coche oficial con chofer, seguridad personal, viajes gratuitos y personal de apoyo siguen formando parte del paquete que convierte la retirada en un cambio de escenario más que en una caída. Y aún hay más detalles que alimentan el debate público. El expresidente podrá nombrar a 2 colaboradores de confianza, uno con categoría de nivel 30 y otro con nivel 18, ambos con sueldo público y la denominación de personal eventual de gabinete. Ese equipo, aunque reducido, garantiza que la figura disponga de una estructura mínima para mantener actividades, atención a agendas y representación. Además, la protección y la logística institucional aseguran que la vida cotidiana del expresidente siga siendo muy distinta de la que afronta cualquier otro ciudadano que pierde su empleo y sus beneficios. Mientras tanto, la España real sigue lidiando con problemas que no esperan a las vicisitudes del Salón de la Moncloa. Debates sobre pensiones que muchos consideran insuficientes, impuestos que se sienten asfixiantes para hogares y empresas, y una desigualdad que sigue creciendo son asuntos que demandan soluciones urgentes. Y sin embargo, al margen del fragor parlamentario, quien pierda la silla del poder pasa a formar parte de una cofradía de privilegios. La hermandad de expresidentes que comenzaron Adolfo Suárez y continuaron Calvo Sotelo, González,
Aznar, Zapatero y Rajoy. Allí se conserva el estatus, aunque a veces se pierda el apoyo ciudadano e incluso la simpatía popular. Es una hermandad en la que se pierde la capacidad de gobernar, pero no los privilegios de la Moncloa. Todo esto plantea un debate moral y práctico sobre lo que debe ser la transición democrática. ¿Debería la gratitud institucional traducirse en soporte material y protección perpetua? ¿O es razonable limitar ese blindaje para acercar a los expresidentes a la realidad del resto de la ciudadanía? Hay argumentos de respeto y de seguridad que avalan ciertas prerrogativas, pero también hay razones de equidad que cuestionan la extensión y la duración de esos beneficios. En el fondo, la discusión es sobre memoria y justicia, sobre cómo se recuerda un mandato y sobre qué se considera justo otorgar a quien ya no detenta el poder. Ahora, mientras Sánchez proclama su voluntad de resistir y la oposición afila sus mensajes, conviene mirar más allá del gesto y atender a la estructura que sostiene a los líderes cuando dejan de gobernar. Porque la política es drama y también arquitectura, y muchas veces las leyes y los protocolos dicen más sobre una democracia que los discursos triunfantes. El final de una presidencia puede ser un acto de retirada discreta o la continuación de una posición privilegiada en la vida pública. Y esa elección tiene consecuencias, no solo para el expresidente, sino para la percepción que la ciudadanía tiene de la igualdad ante la ley. Al terminar esta etapa o al seguirla, el nombre de Pedro Sánchez quedará marcado por una época de tensiones, por la complejidad de mayorías y por un estilo que hizo de la resistencia una seña de identidad. Pero la historia, la opinión pública y las cuentas por pagar también juzgarán las prioridades y las decisiones de su mandato. Cuando la Moncloa cambie de inquilino, quedarán las normas que definen quién se beneficia de privilegios y durante cuánto tiempo. Y ahí es donde la discusión sobre democracia y justicia volverá a ocupar un lugar central en el debate nacional. Gracias por escuchar este análisis sobre poder, privilegios y el destino de quienes gobiernan. Nos vemos en el próximo episodio para seguir desentrañando las tramas que marcan la vida pública de nuestro país.